Ok. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Sí, profe, sí Ok, se ve bien. perfecto. Cuando ustedes gusten. Ok. Muy buenas noches tengan todas y todos los que nos acompañan esta noche. Mi nombre es Giancarlo Hernández y esta noche estaré acompañándoles en la moderación de esta actividad. Antes de dar inicio propiamente con la misma, voy a permitirme dar algunas indicaciones generales para el correcto desarrollo de la misma. A las personas que nos acompañan esta noche, solicitarles únicamente que por favor mantengan silenciados sus micrófonos, esto para que evitemos interrupciones innecesarias que puedan afectar tanto a las personas que nos acompañan esta noche como a la persona expositora. De igual manera, recordarles de que tienen a su disposición el chat de la plataforma Zoom, en el que pueden redactar y hacernos llegar sus preguntas para al final de la charla poderse hacer a la persona expositora. Bueno, dicho esto, voy a proceder a presentar al profesor Rodrigo Campos Esquivel, quien es licenciado en Derecho y Notario Público por la Universidad de Costa Rica. Es máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Estatal a Distancia, con graduación de honor. En cuanto a su experiencia laboral, se ha desempeñado como magistrado suplente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia a partir del mes de abril del 2020. Se ha desempeñado como juez mixto en materias como la penal, civil y laboral, y como juez de apelaciones en materia civil y laboral de mayor cuantía. Asimismo, es profesor de la Universidad de Costa Rica en los cursos de Derecho Procesal Penal y Derecho Laboral desde el curso lectivo del 2013 hasta la fecha. Profesor catedrático de la Universidad de San José, coordinador de la Escuela Judicial para el Primer Circuito Judicial de Guanacaste y actualmente es juez del Tribunal de Apelación Civil y Laboral de Guanacaste. Esta noche el profesor Rodrigo Campos Esquivel nos acompaña con la charla titulada Conceptos básicos de responsabilidad civil extracontractual. Dicho esto, le cedo la palabra. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, Giancarlo, por la presentación. Vamos a cambiar un poco la dinámica que veníamos siguiendo con relación a las charlas, que eran más bien de tipo práctico. Y vamos a dar un tema que es de fondo, ¿verdad? Vamos a ver que este tema es de aplicación no solo para el derecho civil, sino incluso también podría ser de muchísimo interés para la materia penal, ¿verdad? Vamos a empezar con algunos conceptos relacionados con la materia de obligaciones. Bueno, ahí está un poco para ilustrar el tema que nos ocupa. Y bueno, tenemos que en el derecho privado la responsabilidad civil puede surgir por cualquiera de las 5 fuentes de obligaciones previstas por la ley. Esta, digamos, es la clasificación quíntuple que sigue el artículo 632 del Código Civil. Estas fuentes de obligaciones son el contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito o la ley. ¿Cuándo es que se da la responsabilidad civil? Bueno, cuando por acción u omisión producimos a otro un daño o un perjuicio. Dependiendo de la fuente, entonces pueden surgir 2 tipos de responsabilidad, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a ver a continuación. Tenemos en primer término la responsabilidad civil contractual y se da en aquellos casos cuando por faltar la parte a la esencia o a la forma de un contrato se produce un daño a otro, en cuyo caso debe indemnizarlo junto con los perjuicios. Artículo 702 del Código Civil. Ese artículo 702, incluso en la parte final, que esto es algo que vamos a ver al final de la charla, también regula o prevé cuáles son los casos en los cuales se excluye esa responsabilidad y dice que cuando el daño provenga del hecho de la parte, de un tercero o de caso fortuito o fuerza mayor, ¿verdad? En esos casos sí, más bien se estaría neutralizando una responsabilidad civil contractual. El otro tipo de responsabilidad civil es la que nos ocupa el día de hoy, que es la extracontractual, es la que surge cuando por delito
entiéndase desde el punto de vista del derecho civil como dolo, o cuasi delito, culpa, producimos un daño a otra persona en cuyo caso se debe reparar o indemnizar el mismo junto con los perjuicios. Aquí vamos a ver un momentito que, bueno, el dolo se entiende como el conocimiento y la voluntad de cometer un daño, y la culpa, que es propia del cuasi delito, se daría en aquellos casos donde, bueno, lo que describe el Código Civil es cuando hay imprudencia, negligencia, impericia. Más o menos eso es lo que dice, esos son los componentes que menciona el 1045, aparte del dolo. Importante es que tanto en la responsabilidad civil contractual como en la responsabilidad extracontractual debe existir un nexo causal entre la conducta que se le atribuye al sujeto y el daño o perjuicio cuya reparación se pretende. Este nexo causal solo lo encontramos en el 704 cuando se refiere a la responsabilidad civil contractual. Sin embargo, no hay ningún motivo por el cual no se aplique también en el caso de la responsabilidad civil extracontractual. ¿De qué manera podemos establecer la existencia de ese nexo causal? Bueno, en algún momento, en alguna clase que estuve con el exfiscal general, don Francisco Dalanese, él explicaba que una de las formas más efectivas de establecer dicho nexo está en lo que se conoce como la supresión hipotética ex ante facto. ¿En qué consiste la misma? Bueno, es un ejercicio relativamente sencillo que consiste en lo siguiente. Consiste en suprimir hipotéticamente la conducta del sujeto, ¿verdad? O sea, nos imaginamos hipotéticamente que no existió nunca la conducta del sujeto, y si el daño persiste es porque la causa del mismo fue otra. Si por el contrario se suprime la conducta y el daño desaparece, es claro que ese supuesto, o que en ese supuesto, perdón, sí existe el nexo causal. Ahí, en este último caso, definitivamente la conducta la que está produciendo el daño cuya reparación o indemnización se pretende. Aunque una misma conducta puede producir consecuencias en el ámbito penal y en el civil, que era precisamente lo que les explicaba al inicio de la charla, no por ello se debe aplicar la construcción penal a la última. O sea, la teoría del delito no hay que trasladarla a la materia civil, y ahora vamos a ver por qué. Por lo que para la procedencia, la responsabilidad civil extracontractual, no se requiere que la conducta sea típica, antijurídica y culpable. Aquí viene la justificación. Basta con que se haya producido un daño a otro y que ese daño le sea imputable a un sujeto para que proceda la responsabilidad civil extracontractual. Esto hace que en casos que en materia penal, por ejemplo, llevarían al rechazo de un reclamo, como por ejemplo en los casos de alguna causa justificación, ese mismo caso planteado en sede civil sí podría producir la condena del sujeto. Y es por eso, porque ahí lo que se valora es la simple existencia del daño sin que se haga el mismo análisis de la teoría del delito propia del derecho penal. Vamos a ver a continuación cuál es la responsabilidad civil extracontractual, el fundamento normativo, conocida también como la culpa aquiliana, así se conoce, digamos, lo que es la responsabilidad civil extracontractual, surge cuando se viola el deber genérico de no dañar a los demás. Entonces, eso es la culpa aquiliana, ¿verdad? Violentar el deber genérico que tenemos de no producir daños en los derechos o intereses de los demás. Estando claro qué es la responsabilidad civil extracontractual y cuándo surge, de seguido vamos a ver cuál es su fundamento constitucional y legal. Bueno, con relación a este tema, la Constitución Política es en el artículo 41 donde regula
o le da sustento constitucional a la responsabilidad civil, no solo la contractual, sino también la extracontractual. Veamos. Fundamento constitucional. El fundamento constitucional de la responsabilidad civil extracontractual lo encontramos en el artículo 41, norma que en lo que interesa dicta: ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Vemos entonces que la redacción es lo suficientemente flexible, elástica, como para que se pueda encuadrar dentro de su contenido diversos supuestos, ¿verdad? Tal y como les mencioné, los supuestos de responsabilidad civil contractual y también los supuestos de responsabilidad civil extracontractual. Vamos a ver a continuación algunos supuestos de la ley. Bueno, el fundamento legal de la responsabilidad civil extracontractual lo podemos encontrar en distintos cuerpos normativos. Sin embargo, vamos a mencionar los más importantes, ¿verdad? Porque es que también hay cuerpos normativos que lo que hacen referencia es más bien no solo a la existencia de una responsabilidad civil, pero más bien lo que hacen es establecer que hay una responsabilidad solidaria para o en determinados supuestos, y eso en realidad no nos interesa para los efectos de esta charla. Entonces, los más importantes son, bueno, el primero es el 1045 del Código Civil. Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios. Este es el artículo 1045. Ahora vamos a ver un aspecto que tiene muy interesante esta norma, que es con relación al daño, pero no me voy a adelantar todavía. La otra norma es la que nos permite dar un enfoque desde el punto de vista del derecho penal. Y con relación a la reparación civil, establece el artículo 103. ¿Qué efectos comprende? Todo hecho punible tiene como consecuencia la reparación civil, que será determinada en sentencia condenatoria. Esta ordenará: 1. La restitución de las cosas o en su defecto el pago del respectivo valor. Bueno, esto es lo que se entiende como devolver las cosas a su estado anterior. Incluso yo me atrevería a decir que aquí hay un orden que tiene que ser respetado. Primero hay que procurar la reparación o restitución de las cosas a su estado anterior, y solo en el caso de que ello no sea posible, entra como opción la indemnización de los daños y perjuicios causados. La norma se refiere únicamente a los perjuicios, pero les comento que es cualquiera de los dos supuestos. Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de estos componentes de la responsabilidad civil. Y bueno, 3, también el comiso, ¿verdad? Eso es otra posibilidad. Lo que pasa es que el comiso es a nivel ya, digamos, del Estado, ¿verdad? Esto no es como para discutir cuando hay un litigio entre personas físicas, ¿verdad? 3 tipos de responsabilidad civil extracontractual. Básicamente se pueden identificar 2 tipos, a su haber: A, responsabilidad civil extracontractual subjetiva, y B, la responsabilidad civil extracontractual objetiva. Vamos a ver en qué consiste cada una. La responsabilidad civil subjetiva: en esta, el individuo responde directamente por lo que hizo o dejó de hacer, ya sea por dolo o por culpa. Precisamente esta es la misma responsabilidad que aplica en materia penal, ¿verdad? Para que una persona sea sancionada por una conducta delictiva. En derecho penal se responde únicamente por lo que se hizo o se dejó de hacer. Por el contrario, bueno, perdón, los elementos objetivos: tenemos la acción u omisión que produce el daño,
la antijuridicidad sea violación al deber general de no dañar a los demás, el daño, y los subjetivos tenemos la culpa, se trata de una conducta productora del daño atribuible al sujeto, y la relación de causalidad o nexo causal, ¿verdad? Que ya explicábamos que era el hecho que el daño sea una consecuencia inmediata y directa de la conducta que le atribuimos al sujeto. Vamos ahora sí con la responsabilidad civil extracontractual objetiva. Opera en aquellos casos en los cuales se responde por un hecho ajeno, ya sea por culpa invigilando o culpa ineligiendo. Este supuesto, definitivamente, no se da en la materia penal, ¿verdad? Entonces es la responsabilidad civil extracontractual objetiva es propia del derecho privado. En el primer caso, cuando hablamos de la culpa invigilando, un ejemplo sería la responsabilidad de los padres por los daños producidos por sus hijos menores de edad. Esto de acuerdo con el artículo 1047 del Código Civil. Desgraciadamente esta norma se queda corta porque la responsabilidad de los padres en el caso de los daños producidos por menores de edad se da únicamente en los casos de que los menores de edad vivan con el padre o la madre y además que sean menores de 17 años. Es ahí donde yo digo que hay un hoyo negro de la responsabilidad civil de los menores, porque si el daño se produce entre los 17 y los 18, simple y sencillamente queda desamparada la persona que sufrió el daño. Hay que tomar en cuenta que este código es sumamente antiguo, ¿verdad? Es de 1886. En el segundo, estamos hablando de la culpa ineligendo, el ejemplo lo sería contratar a una persona sin aptitudes para realizar una labor en la que luego produce un daño a un tercero. Artículo 1048 del Código Civil. Podemos mencionar de un chofer de una empresa que por brincarse un alto produce una colisión y lesiona o produce daños a un vehículo de otra persona, ¿verdad? En ese caso no necesariamente tiene que haber un problema de ineptitud, ¿verdad? Que es una persona inepta para esa actividad. Simple y sencillamente es que se trata de una actividad riesgosa por sí misma y que en ese caso, si se produce un daño como consecuencia de la realización de esa actividad, tiene que responderse por el mismo. Elementos en el caso de la responsabilidad civil extracontractual objetiva, tenemos la creación del daño o riesgo, perdón, del peligro o riesgo, luego tenemos el daño y luego el nexo causal entre el peligro o el segundo. Entre el peligro y el daño. Importante mencionar que también se incurre responsabilidad civil extracontractual objetiva por culpa invigilando en aquellos casos en los que por haberse abandonado o descuidado un animal, se haya producido un daño o perjuicio a un tercero. Bueno, esto sí lo ve uno con cierta frecuencia, ¿verdad? El hecho de que no se resguarde o no se cuide en forma adecuada un perro, de estos perros agresivos, y que bueno, incluso en esos casos de descuidos hasta tragedias se han producido, ¿verdad? Cabe agregar que en algunos casos el causante del daño es responsable solidario junto con el tercero, como es en el caso del artículo 199 de la Ley de Tránsito, o en el caso del causante del daño con el Estado, de acuerdo con el artículo 201 de la Ley General de la Administración Pública. Hay otro supuesto también por ahí, que ese es el que está previsto en el 1046, que todas las personas que hayan participado en la producción de un delito civil son responsables solidarios por el daño producido. El tema de la solidaridad es, bueno, ya ustedes tienen que saberlo, es que el acreedor puede escoger contra quién o quiénes se va. Vamos a ver a continuación los efectos de la responsabilidad civil extracontractual.
por demostrado el daño y el nexo causal con la conducta del sujeto, este podrá ser condenado a, primero, reparar, sea volver las cosas a su estado anterior. Y dos, indemnizar, sea cancelar el monto fijado por concepto de daños y perjuicios. Se trata de soluciones que son excluyentes, ojo, con relación al mismo daño o al mismo perjuicio. O sea, claro está que podría ser que algunos daños se puedan reparar y que otros solo se puedan indemnizar. Lo que no se puede es al mismo tiempo que el mismo daño se repare y se indemnice, porque esas soluciones se excluyen entre sí. El daño puede ser material o moral, siendo que el ordinal 1045 del Código Civil no excluye el reclamo y posterior pago de ninguno. El daño material consiste en el menoscabo al patrimonio que se ha producido como consecuencia de la conducta dañosa. Y el daño moral, por su parte, consiste en una lesión a los derechos de la personalidad. Esto se puede manifestar como un ataque a la reputación y a la consideración de una persona. ¿Cuáles son los derechos de la personalidad? Bueno, la imagen, el honor, etcétera. El buen nombre. El perjuicio o lucro cesante consiste en la expectativa de ganancia que razonablemente el afectado tenía y que como consecuencia del daño perdió. La concurrencia de culpas es una figura muy interesante que se da solo a los efectos de la responsabilidad civil extracontractual, no aplica en materia penal, ¿verdad? O sea, la conducta que desplegó la víctima en materia penal no podría eliminar o excluir la responsabilidad que cabe al sujeto, al que delinquió. Contrario a lo que ocurre en materia penal, en la responsabilidad civil pueden llegar a concurrir la culpa del sujeto que produjo el daño y la culpa de la persona que sufrió el daño. En tal caso, el juzgador debe ponderar hasta dónde llega, de acuerdo a su participación en el daño, la responsabilidad de cada uno. Bueno, esto sí es una cuestión un poco arbitraria, ¿verdad? Porque, ¿cómo decir? Es que la participación suya en su conducta es un 25% y la suya en un 75%. Eso es una cuestión que es un poco arbitraria y que en su momento de darse la existencia de una concurrencia de culpas habrá que justificar muy bien de dónde salen esos porcentajes, ¿verdad? De hecho, esa concurrencia de culpas en cierta forma se extrae del contenido del 702 del Código Civil, porque dice que una de las causas que excluye la responsabilidad es la participación del otro sujeto, de la parte contraria, que es básicamente lo que estaría ocurriendo en este caso de concurrencia de culpas. Luego tenemos la exclusión de la culpabilidad. Al igual que ocurre con la responsabilidad contractual, la extracontractual queda excluida en los casos en los que haya operado un caso fortuito o fuerza mayor, el hecho de la víctima o de un tercero. En estos casos está claro que aparece el nexo causal entre el daño o perjuicio y la conducta atribuible al sujeto. Sí, ya en ese caso no hay motivo alguno por el cual deba responsabilizarse desde el punto de vista civil al individuo. Aspectos procesales de la responsabilidad civil extracontractual. En vista de que el Código Procesal Civil no se prevé un proceso específico para tramitar este tipo de asuntos, es que debe necesariamente acudirse al proceso ordinario previsto en el ordinal 101 y siguientes. O sea, esto, vamos a ver, la única forma de discutir una responsabilidad civil extracontractual en el proceso civil es en un ordinario, ¿verdad? Porque hay que declarar la existencia de la misma.
Tal y como se ha venido indicando en este proceso, no solo se debe establecer la existencia del daño, sino también el nexo entre el daño y la conducta al sujeto. En adición, se debe acreditar la magnitud y extensión del daño. Esto a fin de justipreciar el mismo. En ese caso, la carga de la prueba pesaría sobre el actor. Artículos 41.1.1 del Código Procesal Civil. Otra opción a la que puede echar mano el afectado lo es en aquellos casos en los que la conducta sea además un delito a conocer en un proceso penal. En ese caso se puede plantear una acción civil resarcitoria para que en la misma sentencia se conozca de ambos aspectos. Artículos 37 y siguientes, 111 y siguientes, 368 del Código Procesal Penal. En este caso es de aplicación el principio de electa una vía. Esto yo lo menciono siempre en el curso de Derecho Procesal Penal, que significa que no se puede tramitar en forma paralela un reclamo en un proceso penal y en un proceso civil, dado que en ese caso serían excluyentes. Artículo 41 del Código Procesal Penal. Bueno, básicamente eso sería la charla. Pueden ver acá la bibliografía recomendada. Este código es realmente muy bueno. Vean que incluso el que estoy recomendando para los efectos del tema es el tomo 2. Cada uno de estos tomos, les comento, es de aproximadamente 900 páginas. O sea, el tomo 1 y el tomo 2 son como 1800 páginas. Es hoy por hoy el mejor código civil anotado y concordado que hay en nuestro país. Tenemos también, si quieren profundizar en el tema de la responsabilidad civil extracontractual, un excelente ensayo de don Víctor Pérez contenido en la antología de Derecho Privado. Incluso pueden verlo acá, donde tengo la flechita, la responsabilidad civil. Este es el que yo tenía en la universidad, obviamente que ya ahora han, bueno, ha habido otros tirajes, otras ediciones y otras actualizaciones, ¿verdad? Entonces, recomiendo que se utilice la más reciente. Y además, les recomiendo el libro de obligaciones de Fernando Montero Piña. Bueno, esta es la octava reimpresión, no ha habido modificaciones sustanciales y el último tema se trata de precisamente la responsabilidad civil extracontractual. No sé si tienen alguna duda. Bueno, en este momento entonces vamos a habilitar un espacio para ver si alguna de las personas que nos acompañan tienen alguna duda, alguna consulta. De igual manera, recordarles, en la plataforma Zoom tenemos habilitado el chat para que cualquier cosa nos hagan llegar sus consultas. Y de momento entonces estaríamos a la espera de que realicen las mismas. Bueno, únicamente nada más ahí como para complementar al profe. Ahí vi que la editorial es la de investigaciones jurídicas. Entonces, por aquello de que quisieran adquirir el libro, imagino que ellos son los que hasta cierto punto han estado distribuyendo. De igual manera, quiero ver si consigo ese código, está muy completo. Es realmente muy bueno, ¿verdad? Muy, muy bueno. Creo que todavía se consigue. En realidad no es muy viejo, pero no sé si estará todavía disponible. Puede que sí, puede que sí. Todos los 3 libros pues, pueden conseguirse, yo creo. Bueno, me están consultando que si podría usted suministrarnos la presentación, que Sí, hay sí, unas claro. personas que están interesadas en el material. Claro, claro. Si quiere, yo se la envío a usted y usted la distribuye Está a bien. las personas interesadas. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta o no? Es que no sé por qué no puedo ver el chat. Profe, de momento no tenemos ninguna pregunta. Creo que, Ok, ahora sí. creo que en realidad la presentación fue muy clara y en realidad fue muy clara. Y no sé, creo que no tenemos ninguna pregunta, ¿no? Entonces creo que de Ok. momento entonces
al menos de parte de la asociación y de la coordinación, darles las gracias por acompañarnos nuevamente esta noche y sobre todo agradecerle a las personas que tomaron el tiempo de poder asistir a la charla también. Sí, eso siempre, Y, porque eso es lo que justifica que sigamos haciendo este tipo de actividades. Tal vez ahora me da un momentito, Jan. claro, profe, no hay ningún inconveniente. De una vez para anunciar la que estaríamos dando para el segundo semestre. La primera sería sobre la formulación de los hechos en la demanda, ¿verdad? Entonces hago el anuncio porque ya estoy trabajando en esa charla. Perfecto, entonces desde ya invitar a las personas que nos acompañan a que se unan a esa charla, posiblemente entonces sería para el próximo semestre, entonces ahí les estaremos haciendo llegar el respectivo afiche para que puedan unirse a la misma. Profe, muchísimas gracias entonces y Bueno, gracias también a ustedes por interesarse. Gracias, Y doctor. que tengan buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Bueno, hasta luego.